Para servicios en fotografía o video, bodas, cumpleaños, quinceañeros, aniversario de bodas o iglesias, cultos, presentaciones de niños o cualquier actividad, y desea guardar esos inolvidables momentos, Criluz Production es su alternativa. Visite nuestro sitio en la internet en www.cristolaluzdelmundo.org o llame al teléfono 787-886-2827. Nuestros trabajos son en alta resolución y estamos a la vanguardia en los programas de edición, tanto en fotografía como en videos. Para una orientación, llama al teléfono 787-886-2827. 787-886-2827. Criluz Production es su alternativa. Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios en esta noche sea con todos aquellos hermanos y amigos que en esta noche están conectados que comienzan a conectarse en esta transmisión en esta noche. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que lunes tras lunes nos siguen a través de este subprograma cibernético Cristo, la luz del mundo, así también como aquellos amigos que son simpatizantes del Evangelio, que también les gusta escuchar la palabra del Señor. Les damos la bienvenida a todos en esta noche y le invitamos para que no solamente nos siga en el día de hoy, sino que nos siga todos los lunes de 8 a 9 de la noche, hora de Puerto Rico. Estamos en el día de hoy, vamos a comenzar otro nuevo estudio bajo el tema o título El arrebatamiento o rapto de la iglesia. Tema importante para estos últimos días, ya que, mi amado hermano, esto es una de las doctrinas fundamentales de la cual nos hablan las escrituras, doctrinas fundamentales que han sido atacadas no desde ahora, para el tiempo ya de Jesucristo, caminar por las calles de Israel, las calles de Jerusalén, las calles de Samaria y de todo ese territorio de Israel, ya había ataques sobre estas doctrinas que Jesucristo ya había comenzado a hablar sobre la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, la doctrina de la segunda venida visible de la iglesia, sobre el cuerpo glorificado. Todas estas doctrinas fueron muy atacadas para el tiempo de Jesucristo y después en el tiempo de Pablo, en el tiempo del apóstol Pedro también fueron muy atacadas, y a través de la trayectoria de la historia de la iglesia también fueron muy atacadas y hasta el día de hoy, doctrina que muchos, mi amado hermano, dicen que eso no está en la escritura. Algunos que dicen que la palabra rapto no está en la escritura, otros dicen que la palabra tampoco arrebatamiento está ahí. Y algunos pues se burlan de nosotros cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia, se burlan de nosotros. No es nuevo, esto, como le dije anteriormente, esto viene ya desde los tiempos de que nuestro Salvador Jesucristo andaba por las calles de Israel. Vamos a comenzar este estudio en esta noche. La primera parte
Le pido por favor no se la pierda. Síganos en este estudio. Es un estudio muy importante porque es una doctrina fundamental. Cuando nosotros hablamos de doctrinas, y por lo regular siempre cuando los hermanos hablan de la palabra doctrina, lo primero que viene a la mente es santidad. Es lo primero que enseguida cuando se habla de doctrina de la iglesia, lo primero que se viene a la mente es la santidad. Pero cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de enseñanza. Una cosa es la doctrina de la iglesia, donde usted se congrega, la doctrina de su concilio, doctrina de la iglesia independiente. Y otra cosa son las doctrinas fundamentales de las escrituras. Porque cuando hablamos de doctrina de una iglesia, de un concilio, estamos hablando, mi amado hermano, de reglamentos. Escúcheme bien, esto es importante, estamos hablando de reglamentos. Pero cuando hablamos de la doctrina, de las doctrinas fundamentales, estamos hablando de enseñanzas que muchas de ellas van entrelazadas con la salvación. Muchas de ellas están entrelazadas con la salvación, están entrelazadas con el arrebatamiento de la iglesia, que eso es importante. Por eso es que el diablo no quiere que se hable de este tema. Y yo recuerdo que cuando yo me convertí, mi amado hermano, recuerdo que las doctrinas para aquel entonces que se hablaban era bautismo en el Espíritu Santo, que se ha dejado hablar del bautismo en el Espíritu Santo. Se hacía mucho énfasis al Espíritu Santo. Se hacía mucho énfasis al arrebatamiento de la iglesia y se hacía mucho énfasis también a la segunda venida de Jesucristo visible. La segunda venida de Jesucristo visible se compone de dos fases, aunque muchos dicen que no, se compone de dos fases. La primera es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda es el advenimiento o el regreso de Jesucristo visible a la tierra para establecer su reino milenial. La doctrina, cuando hablamos de segunda venida, recuérdese, se compone de dos fases. Mucha gente dice que no existe tampoco, pero cuando vamos a la escritura sí las encontramos ahí. Y vamos a comenzar en esta noche este estudio, el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Importante, usted no se lo pierda. Contacte a sus vecinos, sus familiares, sus amigos, sus parientes, en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, donde quiera que estén, a sus hermanos en la fe, contáctelo, háblele sobre este estudio. Es importantísimo para nosotros en este tiempo hablar de esta doctrina. Y vamos a ver a través de este estudio, vamos a ver, mi amado hermano, a través de los contextos bíblicos. Es importante porque cuando uno va a hablar de una doctrina tan importante como esta, es importante buscar los contextos bíblicos que apliquen. Eso es importante, porque uno de los problemas que hemos tenido en el pasado, en el tiempo que yo llevo en el Evangelio, personas que cuando hablaban sobre el arrebatamiento de la iglesia, se remitían única y exclusivamente a traer como ejemplo a Enoch, que fue transportado para no ver muerte, a Elías, que se lo llevó un carro de fuego hacia el cielo, y traían siempre las mismas cosas, pero las escrituras hablan más sobre eso. Por eso vamos a hablar hoy, no vamos a tomar esos ejemplos, vamos a hablar lo que dice la escritura, utilizando el contexto bíblico primero, porque las reglas de entendimiento, no de interpretación, de entendimiento, la primera, mi amado hermano, es que las escrituras se van a entender por la propia escritura. No por el yo creo, no por el yo siento, no por el a lo mejor, podría haber sido así o alguien me dijo, no. Las escrituras, mi amado hermano, son las que nos tienen que dar a nosotros. Las escrituras son las que nos tienen que dar a nosotros la información. Escúcheme bien, son las que tienen que darnos a nosotros la información. Y nosotros vamos a corroborar todas las enseñanzas de las escrituras a través, primero que nada, del contexto bíblico. Segundo, tenemos que buscar el contexto histórico si aplica, el contexto cultural si aplica, el contexto científico o médico se aplica, el contexto arqueológico se aplica, como en el caso de este estudio que vamos a comenzar hoy,
vamos a utilizar el contexto bíblico, las escrituras, vamos a utilizar el contexto histórico y vamos también a utilizar el contexto arqueológico. Y vamos a ver a través de este estudio, en el día de hoy un estudio, nos va a coger un poco de tiempo, pero tenemos que buscar los contextos que apliquen para poder entender esa doctrina tan fundamental que ha sido atacada por años y siglos y siglos y siglos, donde el diablo ha ido cambiando todas las cosas que Dios ha establecido dentro de la iglesia. Ha cambiado el sistema litúrgico, ha cambiado el sistema de predicación, de enseñanza, ha cambiado el sistema de adoración a Dios, de alabanza a Dios. Todo se ha ido cambiando la música, ha ido cambiando todo y no nos hemos dado cuenta. Y todo lo hemos ido asimilando. Se ha ido cambiando todo el vocabulario bíblico. Usted encuentra hoy día, mi amado hermano, que ya no se habla de iglesia. ¿De qué se habla? De casa. Porque casa se le decía a Israel. Y esa es la teoría del reemplacismo. La teología del reino, dominio y restauración, donde establecen el reemplacismo, donde la iglesia sustituye a Israel. Y Dios desechó a Israel cuando Pablo en ningún momento, en Romanos capítulo 11, dice que Dios desechó a Israel. Por eso es que cuando usted conoce la escritura, usted puede ser quien tiene la razón, quien dice la verdad. ¿Y cuáles son los falsos? Porque ellos dicen que Dios desechó a Israel. Pues Pablo dice que en ninguna manera desechó a Israel, sino que está endurecido en parte hasta que se cumple el tiempo de los gentiles. Eso está ahí, Romanos capítulo 11. Por lo tanto, ya encontramos, mi amado hermano, que a través de las mismas escrituras vamos entendiendo, vamos comprendiendo cuáles son, dónde está la verdad, quiénes son los falsos en el día de hoy. Y vamos a verlo a través de este estudio. Alabado sea el Señor, utilizando los contextos. En este caso vamos a usar el contexto arqueológico, el contexto histórico, para poder ver, mi amado hermano, y poder contradecir todas estas enseñanzas que el diablo se ha inventado. El diablo desde un principio, escúcheme bien, desde el principio, cuando hablamos del principio, estamos hablando ya del Génesis capítulo 2 en adelante, cuando Dios le dijo a Adán, le dijo, de todos los árboles puedes comer excepto el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y él dijo, el día que comas de él, ciertamente morirá. Esas fueron las órdenes que Dios le dio en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Y vemos el capítulo 3. Cuando vemos que Satanás, utilizando la serpiente, se le acerca a Eva y le habla. Y Satanás inmediatamente le lanza una pregunta. Le dice una pregunta. ¿Con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol? Dios no dijo eso. Dios dijo bien claro, de todos pueden comer. Y vemos cuando la pregunta que Satanás hizo con el propósito de llamar la atención de Eva, que Eva cayó en la trampa. Alabado sea el Señor, porque los animales, mi amado hermano, no hablaban. Y Eva inmediatamente cayó en la trampa del diablo y le dijo, no, de todos podemos comer, pero Dios dijo que ni le puedes tocar, ni le tocaréis. Ahí Eva automáticamente le añadió a lo que Dios había establecido. ¿Y qué le dijo a Satanás? No me van a morir, no moriréis. ¿Ves cómo el diablo va cambiando lo que Dios ha establecido? Por eso, mi amado hermano, es que inclusive a través de las versiones de las escrituras, a través de las mismas versiones de las escrituras, el diablo ha ido cambiando contexto, ha ido cambiando punto, coma, ha ido cambiando frase, palabra. Y la gente se pasan locos comprando versiones. Cada vez que sale una versión nueva, va y la compran. Mi amado hermano, se dan cuenta que poco a poco el diablo va metiéndose y va cambiando lo que Dios ha establecido. Y van supuestamente comprando Biblias nuevas porque son más fáciles de entender. Mientras más versiones sigan haciendo, más se van alejando del principio de las escrituras. No digo de los originales, porque los originales no existen. Cuando Moisés, que se acredita que Moisés fue que escribió los primeros libros del Pentateuco, alabado sea el Señor,
mi amado hermano, esos textos originales donde Moisés escribió, eso no existe. Esos pergaminos que se hacían antes de los papiros, eso no existe. Así que los textos originales como tal no existen. Lo que existe son copias de copias de copias de copias. Y a medida que se han ido haciendo las copias de copias de copias, se ha ido perdiendo en el camino el sentido, ha ido cambiando palabras. Y mi amado hermano, luego después de la Septuaginta, estamos hablando ya del 285 a.C., la Septuaginta, que es la Biblia Antiguo Testamento para los judíos de allá del norte de Egipto. Alabado sea el Señor. 285 a.C., la Septuaginta, la Biblia que hicieron los llamados judíos masoretas. Masoretas son los que se encargaban de escribir, igual que escriba los mesoret, que eran los que escribían lo que existía, se iba escribiendo y se iban sobre pergaminos nuevos, papiros nuevos, se encargaban de transcribir y transcribir. Lo mismo que hacían los escribas para el tiempo de Jesucristo, llamados los soferín, era exactamente el mismo trabajo, los escribas. Y a medida que se iba escribiendo, se iban cambiando, muchas palabras se cambiaban. Si usted quiere tener lo más posible, pues mire, tiene que irse para atrás. Lo mejor tiene que irse para atrás, no al futuro. Tiene que buscar hacia atrás y hacia atrás, lo más cercano que se pueda. Alabado sea el Señor. A través de la historia de la iglesia, todo se ha ido cambiando. Roma cambió muchísimas cosas dentro de la misma iglesia. Y el tiempo que Roma gobernó y Roma unió la iglesia y el Estado, cambió la liturgia de la iglesia, cambió el sistema de adoración, cambió el ministerio apostólico por el Papa, cambió el sumo sacerdote por el Papa y fue así un montón de cambios hasta que después vino la reforma. Alabado sea el Señor, pero muchas de las cosas que implantó la Iglesia Católica en un principio en la iglesia original, muchas de las cosas se quedaron. Porque aún Lutero en la Reforma siguió con su catolicismo romano. Bendito sea el Señor. Por eso vamos a comenzar en esta noche el arrebatamiento, rapto de la iglesia. Y por aquí le damos la bienvenida a mi hermana Wanda Guadalupe, que ya está conectadita. También el evangelista y pastor Juan M. Castaño dice, ya no se predica de esos temas. Eso es así. Dice, gracias a ti me preocupé por estudiar esa doctrina. Gracias. Y Wanda por aquí me dice, compartiendo. Juan M. Castaño dice, asimismo se están introduciendo herramientas del mundo dentro de la iglesia para atraer la juventud. Todas esas cosas, por aquí Blanca Iri nos dice, Dios bendiga y lo guarde, hermano Carlos y Aida. Hemos visto muchos cambios, mi amado hermano, y en estos últimos años ha entrado una serie de cambios dentro de la iglesia y los líderes se quedan callados. Muchos líderes se quedan callados y solamente permiten que todas esas cosas entren dentro de la iglesia. Y la iglesia no se cuestiona, pero si es que eso antes no existía, ¿por qué lo tenemos ahora dentro de la iglesia? Si en la iglesia cuando yo comencé no existía ninguna de estas cosas, ¿por qué las tenemos ahora? ¿Por qué dentro de la liturgia de la iglesia o dentro del sistema de adoración de la iglesia tenemos los llamados o mal llamados ministerios de danza dentro de la iglesia? Si eso no existía. ¿Y por qué los tenemos ahora? ¿Y por qué los aceptamos ahora? De eso hablaremos en algún momento, los ministerios supuestamente de danza. Y eso se debe a un libro que escribió uno de estos falsos apóstoles de la Florida. Alabado sea el Señor, se titula Restaurando el Ministerio y el Tabernáculo de David. La Biblia no dice cómo David danzaba, dice solamente que brincaba, se impulsaba y brincaba, pero no dice que tenía unos velos, ni que hacía así, ni que hacía señas, ni que iba a una escuela de danza. No dice cómo estaba vestido. Alabado sea el Señor. Ninguna de esas cosas, pero eso entró en la iglesia. Y eso en algún momento podremos hablar sobre eso. Todas esas cosas entraron en la iglesia. ¿Y por qué las aceptamos si eso no existe? En la historia de la iglesia no tenemos ningún sistema de adoración de danza dentro de la iglesia.
¿Y por qué la tenemos ahora? ¿Por qué la aceptamos ahora? El diablo es bien astuto, mi amado hermano, y ha metido el mundo dentro de la misma iglesia para llevar a la iglesia a la apostasía y apartarla de la verdad. Y no son solamente las danzas, son muchísimas cosas más que han entrado entre la iglesia, pero las hemos aceptado. No nos damos cuenta que el diablo poquito a poco nos ha ido arrastrando, porque estamos vigilando al diablo que no entre con unos cuernos, ni entre con un tridente, con un grinche en la iglesia, ni entre con unas pezuñas en las piernas, ni entre tampoco con un rabo, con una flecha. Estamos buscando ese diablo que entre por ahí, pero el diablo entra con corbata y con chaqueta y con traje y con tacones. Entra. Por eso Pablo dijo bien claro, no es maravilla que el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Pero no se quedó ahí. Pablo dijo algo más. Y sus ministros se transfiguran en ministros de justicia. Y los vemos, mi amado hermano, no desde ahora. Cómo han entrado poco a poco, han ido cambiando todo lo que Dios estableció para la iglesia. Ha ido cambiando todas las doctrinas y ha ido eliminando muchas de las mismas. Las doctrinas fundamentales que tienen que ver con la salvación. Y una de ellas es el arrebatamiento de la iglesia. El evangelista Juan Castaño nos dice por aquí asimismo, amén. Alabado sea el Señor. Mi hermana Wanda dice, pero entra con banderita, con velo. Y no se dan cuenta, mi amado hermano, que ese tipo de danza que están haciendo son las mismas danzas que danzaban las doncellas en el tiempo de aquel rey llamado Nabucodonosor en Babilonia. Y va mucho más atrás para el tiempo de la Torre de Babel. Y vamos, mi amado hermano, para el tiempo de los reyes de Israel. Los reyes paganos tenían doncellas que danzaban así. Y esas danzas eran en honor al rey y en honor a sus dioses. Para el tiempo de Jesucristo era lo mismo. Y el diablo las ha metido dentro de la iglesia. Supuestamente para llevar un mensaje. No hace mucho estaba viendo un video, mi amado hermano, donde en un caserío la predicación eran jóvenes al frente danzando con velos y haciendo señas. Ese sistema de predicación, ¿eso está aquí en la Biblia? No está. Pero ¿cómo lo aprobamos? ¿Cómo lo permitimos que entre dentro de la iglesia? Y la responsabilidad recae primero sobre los líderes conciliares. Y segundo sobre los pastores. Y tercero sobre los que enseñan en la iglesia. Ahí está la responsabilidad que permiten todas estas cosas. Alabado sea el Señor. Es que esta noche vamos a escuchar por aquí mi esposa, hermana Aida Licea, con otra alabanza en esta noche. Alabado sea el Señor. Con la alabanza El Invisible en esta noche para todos los hermanos que están conectaditos en esta noche. A su nombre gloria, cantamos para la gloria del Señor, el invisible. Santo, gózate amigo, gózate hermano. Como mirando al invisible, yo tengo que caminar. Aunque yo encuentre espinos, Jesús conmigo estará. Aunque gigantes yo encuentre, mi alma no temerá. Creer en el poderoso, los enemigos venceré y hasta el final yo llegaré, porque tú estás y no me dejarás. Hasta el final yo llegaré, tu fidelidad conmigo estará. Santo, aleluya, escucha iglesia. Aleluya. No es tiempo de estar durmiendo.
es hora de batallar. Serán muchos los llamados y pocos contestarán. Yo tomaré mi armadura y saldré a batallar, revestida de su gloria, para almas rescatar. Hasta el final yo llegaré, porque tú estás y no me dejarás. Hasta el final yo llegaré, tu fidelidad conmigo estará. Hasta el final yo llegaré, porque tú estás y no me dejarás. Hasta el final yo llegaré, tu fidelidad conmigo estará. Hasta el final yo llegaré, porque tú estás y no me dejarás. Hasta el final yo llegaré, tu fidelidad conmigo estará. Hasta el final, hasta el final, hasta el final. Yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré hasta el final. Tu fidelidad conmigo estará. Hasta el final yo llegaré. Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga más. Era mi esposa, hermana Ida Licea, deleitándonos con otra alabanza para la gloria del Señor. El Invisible, grabada de la segunda producción del Ministerio Misionero Alabanza Jehová Jireh. Segunda producción musical. Alabado sea el Señor. En esta noche yo le invito a que usted busque su Biblia, las Escrituras. El tema de esta noche, escúcheme bien, el tema de esta noche, arrebatamiento o rapto de la iglesia, parte 1. Alabado sea el Señor. Arrebatamiento de la iglesia, escúcheme bien, parte 1 en esta noche. Arrebatamiento o rapto de la iglesia. Alabado sea el Señor. Que las Escrituras en esta noche vamos a leer la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Y vamos a leer en esta noche en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. Quizás le suene la lectura de la palabra, le suene un poquito diferente a la versión que usted tiene. Esta es la versión aramea. Esta versión, alabado sea el Señor, se hizo en el año 100 antes de Cristo. La Septuaginta griega, que es el Antiguo Testamento traducido al griego, se hizo en el 285 y esta se hizo en el 100 antes de Cristo. Luego se le añadió entonces el Nuevo Testamento. Esta es la versión aramea, no la versión griega. Alabado sea el Señor. Usted quiere tener una Biblia, vamos a decir así, una Biblia donde pueda ser más confiable. No es para el frente, no es hacia lo de ahora, no son las últimas Biblias que se hicieron, tienen que ir hacia atrás. Porque a medida que las Biblias siguen haciendo revisiones, le van cambiando el sentido de las Escrituras y le van eliminando a las Escrituras. Alabado sea el Señor. Bendito sea Jesús. Escúcheme bien. Arrebatamiento o rapto de la iglesia es el tema que vamos a comenzar en esta noche. Es la parte 1.
Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Te busque las Escrituras. Vamos a comenzar en esta noche este estudio. Recuérdese, vamos a coger unos cuantos lunes en el mismo. Así que usted prepárese, haga sus apuntes. Alabado sea el Señor. Y si no, después usted lo vuelve y lo repasa nuevamente, lo escucha nuevamente. Pero es importante y le invito a que usted lo comparta con otras personas, porque estamos viviendo realmente los últimos días. Dice la palabra del Señor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. Dice las Escrituras: pero yo quiero, hermanos míos, que estén informados respecto a los que han muerto, para que no se entristezcan como los demás hombres que no tienen esperanza. Dice la palabra del Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá junto con él a los que han muerto en Jesús. Por lo cual les decimos por palabra de nuestro Señor: nosotros, los que estemos vivos, los que permanezcamos hasta la venida de nuestro Señor, no precederemos a los que han muerto. Sigue diciendo: porque nuestro Señor mismo descenderá del cielo con autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos que están con el Cristo resucitarán primero. Y en ese tiempo nosotros, los que permanezcamos, los que estemos vivos, seremos arrebatados a una junto con ellos en las nubes al encuentro de nuestro Señor en el aire, y así estaremos siempre con nuestro Señor. Y sigue diciendo: por lo cual aliéntense los unos a los otros con esta palabra. Aliéntense, fortalezcanse, fortalezcanse en la fe, en la confianza que Dios nos ha dado promesa. No es la promesa de hacernos ricos, no es la promesa de hacer riqueza, no es la promesa de hacer negocio, es la promesa de vida eterna. Esa es la promesa principal, la vida eterna, la salvación y la vida eterna son las promesas principales que Dios, antes de que comience esa gran tribulación que va a ocurrir, nos va a sacar de aquí a través de lo que la palabra habla sobre el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Alabado sea el Señor. Ahora escuche bien. Les he leído sobre la promesa que Dios nos dio. O sea, el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Ahora, voy a leerles lo que dice acerca, oiga bien, acerca de los que se burlaron y hablaron diciendo que no iba a ocurrir el arrebatamiento en el tiempo del apóstol Pedro. O sea que esto no es nuevo. Así como los que se han burlado y los que se burlan en los últimos días en que nosotros vivimos. Oiga bien, cuando nosotros vamos a buscar las escrituras en 2 Pedro capítulo 3, verso 1 al 18. Y vamos a comenzar por aquí. Porque todo lo que usted predique y enseñe tiene que tener un fundamento. Esto no es a través del yo creo, ni el yo siento, ni a lo mejor, ni pudo haber sido así, o alguien me dijo. Cuando usted predique, usted tiene que predicar con un fundamento. Cuando usted enseñe, tiene que enseñar con fundamento. Todas las escrituras tienen su fundamento. Comienza por el libro de Génesis. Bereshit, la palabra hebrea. Principio, el principio. Tiene un fundamento. Génesis es un libro de fundamento. Cuando usted lee el libro de Génesis y usted lo estudia, usted va a encontrar todos los fundamentos que Dios estableció en ese libro de Génesis. Fundamento en que iba a fundamentarse toda la escritura. Y aquí tenemos el Antiguo Testamento, un fundamento para poder venir el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está fundamentado en el Antiguo. Por eso es que nosotros no podemos eliminar el Antiguo Testamento, como dicen muchas personas. El Antiguo Testamento hay que eliminarlo. No lo puede eliminar porque es el fundamento. Sin Antiguo Testamento no puede haber Nuevo Testamento. Y todo lo que usted enseñe y todo lo que usted predique tiene que tener un fundamento. Usted no puede lanzar puños o palos al aire, no. Aquí tiene que tener un fundamento todo lo que usted hable.
Y cuando nosotros vamos a ese libro de Pedro, capítulo 3, verso 1 al 18, y dice, amado, esta es ya la segunda epístola que les escribo, en las cuales les recuerdo estas cosas para estimular su limpia conciencia. Dice estas cosas. ¿Qué cosas? Para que se acuerden de las palabras que de antemano fueran dichos por los santos profetas. Y el mandamiento de nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Sabiendo ustedes antes que nada esto, que en los últimos días, oiga bien, dice, en los últimos días vendrían burladores que harán escarnio procediendo de acuerdo a sus bajas pasiones. Burladores que vendrían. Estaban en el tiempo de Cristo, a través de los líderes religiosos, a través de la gente que no creía en Él. Hubo burladores en el tiempo de Pedro, burladores en el tiempo de Pablo, y principalmente burladores en cuanto a la doctrina del arrebatamiento, que es la que vamos a ver aquí en esta noche. Dice, sabiendo ustedes antes que nada esto, que en los últimos días vendrán burladores que harán escarnio procediendo de acuerdo a sus bajas pasiones. Y dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Escúcheme bien. ¿Qué es advenimiento? Es llegada de alguien, especialmente si dicha llegada se espera. Nosotros estamos esperando ¿qué? La gran tribulación. Nosotros estamos esperando a aquel que nos va a librar de la grande tribulación. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Que no importa quién diga que no viene. No importa quién diga que la palabra no dice eso. Estamos esperando porque está fundamentando la escritura. Lo vamos a ver. Vamos a ver lo que lo habla la escritura. Vamos a buscar los fundamentos primero. Alabado sea el Señor. Llegada de alguien, especialmente si dicha llegada se espera. Dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Como dicen muchos, ¿dónde está Cristo? Pues yo estoy oyendo hace años que Cristo viene y no ha venido. Son muchos los que dicen eso. Porque desde que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal como están desde el principio de la creación. Sigue diciendo. Pero ellos deliberadamente olvidan esto, que los cielos existían desde el principio y que la tierra surgió de las aguas. Oiga bien, deliberadamente olvidan y fue establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Y mediante estas el mundo de entonces fue inundado con agua y fue destruido. Y sigue diciendo, pero los cielos y la tierra actuales están preservados por su palabra. Escúcheme bien, por su palabra, siendo reservados para el fuego, para el día del juicio y la destrucción de los hombres impíos. Pero amados míos, no olviden una única cosa, que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Y fíjense bien, que esa palabra que dice un día para el Señor es como 1000 años, la palabra como es una comparación. No es como muchos predicadores hablan, que lo he escuchado hablar, mi amado hermano, que utilizan ese texto bíblico para enseñar que un día de Dios son 1000 años. Dios no tiene pasado, Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios no tiene pasado como los seres humanos, ni tiene futuro como los seres humanos. Dios vive en un eterno presente. Escúcheme bien, Dios vive en un eterno presente. Para Dios no hay tiempo. Bendito sea el Señor. Ahora escúcheme bien. Un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Y dice, y el Señor no tarda sus promesas como algunos la tienen por tardanza. ¿Dónde está el arrebatamiento de la iglesia? Si Cristo venía, si yo estoy escuchando, como muchos he escuchado, hace años que yo estoy escuchando que Cristo viene, pero ¿dónde está? No viene. Ya no viene. El Señor no tarda sus promesas. Una de esas promesas es el arrebatamiento de la iglesia. Como algunos la tienen por tardanza.
sino que es paciente por causa de ustedes, no deseando que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Pedro dice bien claro, mi amado hermano, alabado sea el Señor, que en los postreros días vendrían burladores que harían escarnio, procediendo de acuerdo a sus bajas pasiones. Y burladores, como le dije al principio, burladores siempre, mi amado hermano, han existido. Alabado sea el Señor. Pero escuche bien, si Pedro dijo que en los últimos días vendrían burladores, ¿dónde están ellos? Porque yo sé que he escuchado a personas que han dicho, ya Cristo no viene. Yo he escuchado por años y años y años que Cristo no viene, que Cristo viene y no viene nada. Escúcheme bien. Oiga bien. Les quiero contar que el rapto fue ayer. Y nos dejaron trabajando. Esa fantasía que se ha creado de que Cristo viene, entonces es una fantasía, hermano. Cristo no viene. Cristo está aquí. When the airplanes hit the building in New York, Cuando los aviones le dieron al edificio en Nueva York, all the preachers started preaching. todos los predicadores comenzaron a predicar. Last days, Últimos días, the end of the world is here. fin del mundo ha llegado. Get ready. Prepárese. Jesus is coming soon. Jesús viene pronto. Shut up. Cállese. Coming soon Viniendo pronto is not the message. no es el mensaje. Coming soon Viniendo pronto is not the gospel. no es el evangelio. Stop saying it. Deje de decirlo. Tsunami. Tsunami. 200,000 dead. 200,000 muertos. Get ready. Prepárese. Signs of the times. Señales de los He's tiempos. coming soon. Viene pronto. Pack your bags. Ya viene. He's coming. He's Viene. coming. Stop Viene. lying to the people. Deje de mentirle al pueblo. ¿Cómo llegamos? Y mucho ayudó una teología irresponsable, que era, me voy con él, ya no me quedo. Una gana de irse teníamos. Porque nos queríamos ir, ¿se acuerda? Entonces, como teníamos ganas de irnos, que yo me acuerdo que Cristo ya venía, y empezó a retrasar la venida y nos empezamos a preocupar. Porque nosotros lo que hicimos es levantar murallas para que la levadura del mundo no nos tocara. Ir a cantar, me voy. Empezamos a crecer, terminamos el colegio, fuimos a la facultad y no venía. Y nos casamos, nos reproducimos y no venía. A ver si hay algún memorioso que recuerda a Gigi Ávila, un ungidísimo hombre de Dios, que Dios utilizó muchísimo aquí en los años 70 en Argentina, que venía y decía, ¿sabe una cosa? Si usted no está preparado y no está orando y velando, cuando venga la guerra de Armagedón y de Gog y Magog. O sea, el Armagedón se van a unir los ejércitos de Rusia y de China y la China roja y Japón y se van a enfrentar al Armagedón y usted va a morir calcinado. ¡Ah! Vos pasabas y decías, me arrepiento. ¿Y qué hace, hermano? Si tú estás convertido, no importa, ibas por la duda. Porque era a través de la culpa. Ahora, no estoy subestimando o desestimando al hermano Gigi. Lo que estoy diciendo es que era un estilo de mensaje del que Cristo ya viene pronto, esté preparado. Me acuerdo que se levantaban las profetas y decían, en breve, vengo a buscar a mi pueblo, en breve. Ay, ese breve se te metía por los huesos. Y estaba llorando una noche y dije, Señor, estoy harto de pertenecer a una generación castrada. Una generación que espera que Cristo lo rescate en un ovni volador. Una generación que espera que Cristo lo rescate en un ovni volador. Una generación que espera que Cristo lo rescate en un ovni volador de esta tierra que en cualquier momento se hace pedazos. Como yo que no estudié, yo le digo a los muchachos que tienen más oportunidades, estudien, capacítense, trabajen, sean los mejores. Hay muchas puertas que a mí no se me pudieron abrir por falta de capacidad y por falta de estudio. Y entonces yo le digo a los muchachos, no cometan el error de este burro que debió haber estudiado más, pero provengo de una generación castrada, sin dignidad, que me han dicho, no estudien, no te prepares porque ya nos vamos con el Señor en cualquier momento. Todavía no nos fuimos.
que ya nos vamos con el Señor en cualquier momento. Todavía no nos fuimos. Que ya nos vamos con el Señor en cualquier momento. Todavía no nos fuimos. Muchos están queriendo el rapto y los tiempos del fin para no pagar. Esos, mire, que agarren las valijas que tienen listas para irse para el cielo y mejor deshágalas. Deshágalas, valijas. Falta mucho porque él viene por una iglesia y sin mancha y arruga. I was born in London, England. Yo nací en London, en Inglaterra. And I grew up in London, England. Y crecí en Londres, en Inglaterra. And England has had great influence on the world. Y los ingleses han tenido una gran influencia en el mundo. Let me tell you how powerful the influence of England was. Permítame decirle qué tan poderosa ha sido la influencia de Inglaterra. Did you know it was from England? ¿Sabía usted que es de Inglaterra where the theory donde la teoría of the rapture came from? del rapto vino? It was not an American idea. Eso no fue una idea estadounidense. If you look in the Bible, the word rapture does not exist. Si usted busca en la Biblia, la palabra rapto no existe. Gloria a Dios. Según usted vio ese clip de video, hay muchos más en la lista. Son muchos. No lo vamos a poner todos, pero hay muchos en la lista. Tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico. En los Estados Unidos de América, en Latinoamérica, en Europa, el montón, mi amado hermano, que ya ellos mismos se han descubierto, ellos mismos han hablado en contra del arrebatamiento de la iglesia. Lo mismo que acabamos de ver aquí. El problema de estas personas, mi amado hermano, es que son gente que está en posiciones altas, de liderazgo. Y personas, mi amado hermano, que arrastra gente. Y contraen todas estas cosas, esto entra, se asimila, mi amado hermano, y lo que diga él o ella, eso es lo que realmente es la razón. Y escúcheme bien. Los resultados de una nueva investigación sobre la teología que habla sobre el fin de los últimos tiempos, patrocinado por Lifeway Research Institute, del 6 de mayo del 2016. Un estudio que se hizo. Oiga bien, dice, la mayoría de los pastores creen que Jesús volverá en el futuro, pero pocos están de acuerdo sobre los detalles de Apocalipsis. Un tercio de los líderes evangélicos esperan que los cristianos sean arrebatados o llevados al cielo para encontrarse con Jesús antes de que comience el periodo de la gran tribulación. Sigue diciendo, alrededor de la mitad de ellos cree en un falso Mesías conocido como el Anticristo. Oiga bien, alrededor de la mitad. Conocido como el Anticristo, que aparecerá en algún momento en el futuro. Los estudiosos han oído a 1000 pastores de las principales denominaciones, incluyendo luteranos, metodistas, bautistas, presbiterianos, de las asambleas, de la Asamblea de Dios y otros pentecostales. Aquí incluye los evangélicos, pentecostales, de diferentes iglesias. Según Scott McConnell, vicepresidente de Lifeway, dice, las cuestiones teológicas de los últimos tiempos siguen siendo los temas más populares por los fieles. La mayoría de las personas, sigue diciendo, quieren que su pastor predique sobre el libro de Apocalipsis y el fin del mundo, dice él, pero esta es una tarea complicada. Los pastores y estudiosos a menudo están de acuerdo sobre los acontecimientos relativos al fin que se desarrolla. McConnell considera que no es algo totalmente malo que los pastores no estén de acuerdo sobre los detalles de Apocalipsis. La mayoría coincide con las principales enseñanzas de la segunda venida de Cristo, segunda. Para él, los demás detalles no afectan directamente a la vida cotidiana de la mayoría de los cristianos. Escúchenme bien. ¿Están de acuerdo en la segunda venida? No están hablando de arrebatamiento. Y tenemos que recordar que la segunda venida de Jesucristo se compone de dos partes. Arrebatamiento primero y luego segunda venida visible. Escúcheme bien. El foco de la investigación se dirigió a tres aspectos principales. Número uno,
El momento de rapto, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 al 16 y Evangelio según San Mateo capítulo 24. Número 2, la naturaleza del anticristo, 1 de Juan y 2 de Juan y otros textos. Y tercero, el milenio. Cuando Jesús reinará por 1000 años, se encuentra Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 10. El rapto, según el estudio, el rapto es un tema que divide la opinión. Y dice, alrededor de un tercio, o sea, 36% de los pastores creen en el pretribulacionismo. Oiga bien, pretribulacionismo. Es decir, el rapto antes de la gran tribulación. En ese escenario, los verdaderos cristianos no pasan por el periodo de la tribulación, pero los que se quedan en la tierra durante ese periodo de 3 años y medio, sí. Número 1, una cuarta parte de los pastores, el 25%, creen que el rapto no es literal. Número 2, al mismo tiempo, el 18% cree que el rapto ocurrirá después de la tribulación. Quiere decir que se van a quedar aquí. Y el rapto será después de la tribulación. Número 3, 1%, una minoría cree que ya se ha producido el rapto. Muchos dicen, como la teología del reino presente, dominio y restauración, comandado por los falsos apóstoles y profetas modernos de hoy día, que ya la tribulación, el rapto de la iglesia o arrebatamiento y el anticristo, ya eso ocurrió en el año 70. Esa es la teoría de ellos. Alabado sea el Señor. Escúcheme bien. 4. Un 4% cree que se produzca durante la tribulación. Quiere decir que van a pasar por la tribulación. En algún momento de la tribulación va a ocurrir el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Número 5. Un 4% cree que ocurrirá antes de la ira de Dios que sea derramada sobre la tierra. Número 6. Un 8% no está de acuerdo con cualquiera de estos puntos de vista. Y número 7, un 4% no está seguro de lo que sucederá. Oiga bien, un 4% no está seguro de lo que va a suceder. Y eso se debe a la falta de enseñanza bíblica. Y lo otro se debe a la falsa enseñanza bíblica correctamente. Por eso fueron las diferencias que vemos en este estudio que se hizo. Escúchenme bien. La mayoría espera al anticristo, pero no sabe cuándo. Si espera al anticristo, espera la tribulación. Los investigadores, escúchame bien, los investigadores también encontraron muchos puntos de vista conflictivos sobre el anticristo. El número 1, el 49%, aproximadamente la mitad de los pastores, dicen que el anticristo es una figura humana que se producirá en el futuro. Número 2, un 12% dice que hay un anticristo, pero sería solamente una personificación del mal. Escúcheme bien. Número 3. Un 14% dice que es una institución. Y número 4, un 7% dice que el anticristo ya estuvo aquí. Como la teología Reino Presente, Dominio y Restauración, que dice que el anticristo se manifestó cuando las tropas romanas del general Tito en el año 70 entraron y destruyeron el templo de Herodes y destruyeron alabado sea el Señor, a Jerusalén. Y escúchenme bien. El premilenianismo es común entre ellos. Los pastores también están de acuerdo sobre los detalles del reino milenario. Número 1, el 48% cree en lo premilenial. Quiere decir ver el reino de Cristo por 1000 años que ocurra en el futuro. 2, el 31% defiende la idea de que no hay milenio literal. Teología del Reino Presente dice que ya el reino milenial es ahora. Por eso en Estados Unidos se le conoce esa doctrina del Reino Presente como el Kingdom Now, reino ahora. Y ellos dicen ellos que ellos están estableciendo el reino. Jesucristo dijo que el reino el reino de los cielos entre vosotros está. ¿Por qué? Porque Cristo es el reino de los cielos.
Aquí no hay que establecer el reino del cielo. Ya Cristo lo estableció. Alabado sea el Señor. Oiga bien. Uno de cada 10, el 11%, cree en perspectiva en el postmilenialismo que el mundo llegará a ser gradualmente más cristiano hasta que Jesús venga. O sea, creen que el mundo llegará a ser gradualmente más cristiano después del milenio. O sea, después que pase la tribulación, se establezca el reino milenial y Cristo esté reinando con la iglesia en Jerusalén, entonces la gente va a creer en él y van a ser más cristianos. Y escúcheme bien. El apóstol Pedro dijo, pero el día del Señor vendrá como ladrón. Y cuando dice el día del Señor, nosotros tenemos que considerar que cuando las Escrituras hablan del día del Señor, está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Cuando dice el día de Jehová, está hablando de la segunda venida de Cristo visible. Cuando habla del día del Señor, repito, está hablando del arrebatamiento de la iglesia. No está hablando de la segunda venida. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. ¿Cómo? No es que es un ladrón. ¿Cómo? ¿Cómo viene el ladrón? De noche. Viene cuando usted está desprevenido. Viene cuando usted no espera que le roben. Por eso es que el arrebatamiento de la iglesia es un arrebatamiento que viene para la iglesia. La segunda venida visible, todo ojo le verá. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos repentinamente dejarán de ser, y los elementos siendo quemados se fundirán. Y la tierra y las obras que en ellas hay no serán más. Por tanto, puesto que todas las cosas han de ser fundidas, y esto es después del arrebatamiento, ¿cuán santos deben ser ustedes? Escúcheme bien, ¿cuán santos deben de ser ustedes? Una advertencia. ¿Cuán santos deben de ser ustedes en su manera de vivir y en temor a Dios? Mientras esperan y anhelan ardientemente la venida del día de Dios, en el cual los cielos, ahora habla de la venida del día de Dios, ahora establece la segunda venida, cuando viene para juicio. Dice, en el cual los cielos serán probados por el fuego, serán fundidos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero dice, pero nosotros conforme a su promesa esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Por los cuales, amados míos, mientras estén en la expectativa de estas cosas, sean diligentes, que siendo irreprensibles y sin mancha, sean encontrados por él, dice, en paz. Y sigue diciendo, tengan en cuenta pues que la paciencia del Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo les ha escrito de acuerdo a la sabiduría que Dios le ha concedido. Sigue diciendo, como también en todas sus epístolas, él habla en ellas de estas cosas, entre las cuales, está hablando un apóstol, hay algunas difíciles de entender o comprender, la cual los indoctos, oiga bien, los inestables, tuercen como también lo hacen el resto de las escrituras para su perdición. ¿Quiénes son los burladores? Los que dicen que no hay arrebatamiento, que ya Cristo vino, que es una falacia. Como escucharon ustedes ese video, y muchos más, son muchos más, la lista es enorme. Los inestables indoctos tuercen como también hacen el resto de la escritura. ¿Para qué? Para su propia perdición. Y dice, por lo tanto, amados míos, sabiendo esto previamente, ustedes absténganse de ir siguiendo en el error de los que son libertinos, no caigamos en el error de ellos, los que son libertinos, para que no caigan de su firmeza, sino que crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de Dios Padre, a quien sea la gloria, la honra para siempre y hasta los días, dice, por la eternidad. Bendito sea el Señor. Y vamos a dejar hasta aquí el estudio y vamos a continuar el lunes que viene. Yo le invito a mi amado hermano que usted no se pierda este estudio. Alabado sea el Señor, el arrebatamiento o rapto de la iglesia.
Vamos a ver a través de las escrituras, vamos a ver a través de los contextos, a través de los contextos bíblicos, a través de los contextos históricos y arqueológicos, que los vamos a incluir dentro de este estudio. Y vamos a leer las escrituras, vamos a ver las promesas que Dios dejó desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver, mi amado hermano, cómo las promesas que Dios le hizo a Abraham, cómo se cumplieron y cómo, mi amado hermano, el pueblo de Israel llegó a establecerse en el 1948, el 14 de mayo del 1948, que eso es una señal inequívoca de que Cristo viene a buscar la iglesia. Pero tenemos que verlo a través del contexto bíblico, lo que dice la Escritura, y tenemos que verlo a través del contexto histórico y tenemos que buscar el contexto arqueológico. Aquí no nos podemos inventar nada, aquí todo tenemos que buscarlo y probarlo a través de los contextos que apliquen. Para que usted, mi amado hermano, y yo podamos entender y podamos combatir a todos estos falsos que hoy día lo único que hacen es torciendo las escrituras. Estos falsos, quitándole la bienaventurada esperanza a la iglesia que dice las escrituras, la bienaventurada esperanza de la iglesia, sacarnos de aquí antes de que caigan los juicios de la gran tribulación. Esa es la bienaventurada esperanza de la iglesia, porque nosotros estamos a la expectativa de todo lo que está sucediendo, esperando de que suene esa trompeta final, esperando, mi amado hermano, que Rey de Reyes y Señor de Señores venga a buscar la iglesia. Yo le invito para que esté con nosotros nuevamente. Alabado sea el Señor. El próximo lunes, recuérdese, lunes 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Y quiero invitarle para que esté con nosotros este próximo jueves en el estudio, en la escuela bíblica. Estamos estudiando las escrituras. Estamos todavía en el Antiguo Testamento y todavía seguimos en el libro de Génesis. Estamos estudiando los contextos que apliquen. Alabado sea el Señor. Le invito para que esté con nosotros de 6 a 7:30 de la noche. Iglesia Nueva Jerusalén, Jardines de Palmarejo, calle 1, bloque M3, en Canóvana, que pastorea la hermana Aleja Plaza. Le invitamos para que esté con nosotros. También le invitamos para que traiga los enfermos. Bendito sea el Señor. Y también le invitamos para que esté con nosotros el segundo sábado de cada mes. Alabado sea el Señor, aunque tenemos ya aquí la promoción que era para este sábado, ya pasó. Pero le invitamos para que esté con nosotros todos los segundos sábados de cada mes en oración, ayuno y adoración. Tenemos que cambiar la gráfica de arriba que está corriendo. Alabado sea el Señor. Le invitamos para que esté con nosotros cada segundo sábado de cada mes, oración, ayuno y adoración. Le invita a la iglesia La Nueva Jerusalén, calle 1, bloque M3, en Jardines de Palmarejo, en Canóvana, que pastorea la hermana Aleja Plaza. Comenzamos ya a eso de las 6 de la mañana, a eso de las 12, a veces estamos hasta la 1, a las 2 de la tarde, aquí orando y ayunando, intercediendo al Señor por cada uno de nosotros también y también por la iglesia. Bendito sea el Señor. Y nos estamos preparando ya para orar. En esta noche le damos la bienvenida también a nuestra hermana Nitza Pérez O'Neill, que a veces entra un poquito tarde, pero ya está aquí también. Ya está conectada. Dios te bendiga, Nitza, en esta noche. Dios bendiga a tu familia. Vamos a prepararnos para orar. Recuérdese, el próximo lunes continuamos. No vamos a hacer un resumen porque esto es bastante largo y tenemos que buscar los contextos, tenemos que ir a la historia, tenemos que ir al contexto arqueológico, vamos a ver fechas, vamos a ver muchísima información para poder ver si esa promesa que está ahí es verdad. Vamos a ver si nosotros podemos seguir esperando que Cristo venga a buscar la iglesia. Bendito sea el Señor. Porque si no, tendríamos que hacer como dijo Pablo: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Vamos a orar por los que están enfermos, por las necesidades, por los problemas. Alabado sea el Señor. Y usted prepárese para recibir en esta noche lo que usted le está pidiendo al Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, te damos gloria, te damos honra. Te damos alabanza a ti, Padre bueno, te damos las gracias, Señor,
por la bendición que nos has dado una vez más de poder estar en este programa, difundir tu palabra, Señor amado. Te damos las gracias por todos los hermanos que se han conectado en esta noche. Padre, por todos los que lo van a ver los videos nuevamente, tanto en Facebook como en nuestro canal en YouTube, Padre bueno. Te damos las gracias, Señor, y siempre la gloria te la damos a ti. Tú eres el merecedor de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Y te damos las gracias, Señor, en esta noche. Y te pedimos en esta hora por cada persona, Señor, que confiesa a Cristo como Salvador personal. Perdona su más mínimo pecado, límpiale con tu sangre preciosa y escribe su nombre en el libro de la vida, Padre bueno. Señor, y en esta hora, los que se reconcilian contigo, perdónalo, restáuralo y llénalo de tu Espíritu Santo para que se convierta en testigo poderoso de tu palabra. Mira a cada hermano, sus peticiones de oración, sus problemas, sus necesidades en tus manos están en esta hora. Señor, en esta hora contesta estas peticiones. Y que cada petición contestada sea para bendición, sea de edificación y traiga crecimiento espiritual a su vida, Padre bueno. Contéstala en esta hora y todos los que están enfermos, Padre. En esta hora, Señor, tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que les seguían. Confirma tu palabra en esta noche con milagros, con sanidades, con prodigios, Señor, para tu gloria. Para tu gloria. Y aquellos que están atados, oprimidos por el diablo, los endemoniados, los que están bajo depresión en esta hora. Padre, por tu palabra dice, Señor, que cuando fue cumplido las escrituras, Padre, tu palabra dice que en aquel día, Señor, por la tarde vinieron muchos endemoniados y tú los echaste fuera con la palabra. Por esa palabra ahora quedan libres de la mente, del cuerpo, del espíritu ahora, en el nombre de Jesucristo. Son desatados en esta hora para tu gloria. Y aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, tu palabra dice en los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Por esa palabra ahora desciende Espíritu Santo, desciende fuego de ellos. Y ese fuego se mete por dentro. Ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, Señor, para tu gloria. Para tu gloria, en el nombre de Jesucristo es hecho y la gloria es para ti. Le damos la bienvenida a nuestra pastora en esta noche, Norma Díaz, que también está conectada en esta noche. Alabado sea el Señor. Y recuérdese, le invitamos para el lunes que viene nuevamente, donde estaremos la segunda parte de este estudio, el arrebatamiento o rapto de la iglesia. No se lo pierda. Contacte a sus vecinos, sus familiares, sus amigos, hermanos en la fe, mi amado hermano, porque continuamos el lunes que viene con la segunda parte de este estudio. Dios le guarde y Dios le bendiga en sobreabundancia.